Primera de Crónicas, capítulo 28, del versículo 19. Primera de Crónicas, capítulo 28, desde el versículo 19 en adelante. Y quiero hablarles acerca de ser fiel al diseño. Quiero que podamos por unos minutos mirar esto. Primeramente, entender de que Dios, dice la palabra, que Dios es aquel que nos predestinó. Romanos capítulo 8 dice que aquel que nos llamó también nos había predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entonces hay una verdad, y como siempre digo aquí en casa, es que nosotros necesitamos mirar, cada vez que oímos una palabra, tenemos que discernir la palabra de Dios y entender que no es una prédica más, entender que no es un sermón más o un mensaje, sino que es una palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene el poder para traer libertad a nuestra vida, para transformar nuestra manera de pensar, y si transforma nuestra manera de pensar, también va a transformar nuestra manera de vivir. Y esto es lo que nosotros necesitamos cada día. Que cada vez que estamos enfrente de una palabra tenemos la oportunidad de cambiar, de renovar nuestro entendimiento, de, como decimos en la palabra, que tenemos la oportunidad de renovar nuestro ser interior por el Espíritu Santo. Así que yo quiero que en esta hora podamos prestar atención a la palabra de Dios, porque es importantísimo. Y creo que la misma palabra va a causar el efecto en cada uno de nosotros por el cual Dios envía esa palabra. O sea, Dios envía una palabra y quiere causar un efecto. Tal vez no es el mismo efecto que causa en mí que el que causa en alguno de ustedes, sino que según el entendimiento que tenemos es la palabra que va a causar en nosotros. Así que quiero que en estos minutos que tengo poder ministrar acerca de ser fiel al diseño de Dios. Y vamos a leer desde el versículo 19. Dice la palabra del Señor: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí, los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Amén a la palabra del Señor. Y en estos minutos quiero que miremos lo siguiente. Lo primero que tenemos que mirar en la palabra de Dios, que hay un padre con un hijo. El rey David le está dando una herencia, un legado, le está dejando un legado a su hijo Salomón. Ahora, nosotros lo podemos interpretar aún mirando la vida de Jesús, cuando el Padre Celestial le entrega todo. Dice el libro de Colosenses que a Dios le plació que en Cristo habitase toda la plenitud de la deidad. Significa que fuera de Cristo nada, dentro de Cristo todo. Entonces nosotros, la palabra, entendemos que la palabra dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. O sea, no solamente tiene que ver con creer en Jesús, sino estar en Cristo. Estar en Cristo tiene que ver con un estado, tiene que ver con un lugar donde habitamos. En Cristo estamos completos, en Cristo estamos seguros, en Cristo somos libres. Y esa es la realidad que tenemos que experimentar. Que nosotros hoy tal vez no estamos aquí, aunque estamos presentes en el auditorio, pero nuestra vida está guardada en Cristo Jesús. Eso es lo primero que tenemos que comprender. Obviamente, si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, obviamente que sí. Ahora, si todavía no lo hemos hecho, hoy es la oportunidad para que entreguemos nuestra vida al Señor. Amén. Gloria al Señor. Ya acá son toda gente convertida ya, ¿verdad que sí? ¿Sí? No me hagan asustar, ¿sí? Bueno, gloria a Dios, amén. Algunos nos parecemos convertidos, pero estamos convertidos, ¿eh? Bueno. Pero aquí la palabra podemos asociar, como bien decía recién, Dios entregando el legado a Jesús, entregando todas las cosas. Podemos asociarlo también desde una paternidad espiritual, así como la paternidad celestial, Dios el Padre con Cristo, con el Hijo. También podemos asociarlos al nivel ministeriales, cuando un padre espiritual puede entregar un ministerio y puede darle un legado del cual un padre ha transitado en la fe que es en Cristo Jesús, como así también lo hizo el apóstol Pablo con Timoteo.
Y yo quiero que podamos mirar esto en los próximos minutos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender que hay algo que Dios nos confía. Por eso yo le decía, la palabra de Dios es importante para nosotros, ¿sí? La palabra, por medio de la palabra fueron creadas todas las cosas, visible e invisible, dice la palabra. Entonces, yo necesito entender que la palabra de Dios es todo lo que yo necesito. Si entendemos que la palabra que sale de la boca de Dios tiene el poder para cambiar toda circunstancia, tiene el poder para transformar, tiene el poder aún para crear lo que todavía no se creó. Entonces yo no voy a vivir preocupado, no voy a vivir afanado, no voy a vivir distraído en las circunstancias, sino que voy a entender que a pesar de la circunstancia o en medio de la circunstancia, la palabra dice que ante todas estas cosas somos más que vencedores. Amén. Por eso es importante recibir la palabra y no mirarlos como un sermón más, no mirarlos como un mensaje más, sino como algo absoluto de parte de Dios. Dios nos dio una palabra de que somos más que vencedores. O sea que significa que antes que algo te acontezca, antes que tengas que luchar, antes que tengas que enfrentar cualquier situación, somos más que vencedores. Podemos asociar esto con la vida de David, por ejemplo, cuando era pequeño, un pequeño joven, y él tenía que enfrentar al gigante, tenía que enfrentar a Goliat, y podemos mirar que David ya había ganado la batalla anteriormente. O sea, no solamente la ganó cuando lo derribó y le cortó la cabeza al gigante, sino que él ya dentro suyo, él ya la había ganado. Él ya había visto al gigante derribado. Por eso me gusta y asocio esta palabra que ante cualquier otra cosa, cualquier cosa antes que nos acontezca algo, dice la palabra, somos más que vencedores. El gran problema es cuando nosotros no tenemos este entendimiento. Entonces, ante cualquier circunstancia que nos acontece, ¿qué hacemos? Nos bajoneamos, volvemos para atrás. Y empezamos a dudar de nuestro llamado. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios me ha llamado? ¿Será que Dios tiene algo conmigo? ¿Será que lo que Dios me habló a través del hombre de Dios, a través del pastor, de un hombre de Dios, será que ha sido verdad o fue el hombre de Dios nada más? Entonces empezamos a retroceder y empezamos a querer dudar o razonar la circunstancia o la palabra que Dios nos habló. Entonces, pero cuando tenemos un entendimiento quién es Dios y que la palabra de Dios tiene el poder, no vamos a retroceder. Dice el libro de Hebreos que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino aquellos que perseveran, que avanzan para preservación de vida. Entonces, tenemos que tener el entendimiento, Dios me llamó. A pesar de la circunstancia, tienes que entender que Dios te llamó, que Dios te escogió, que Dios te eligió. No fuimos nosotros que hemos elegido al Señor. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, teniendo ese entendimiento de saber que alguien me eligió, alguien me llamó y me eligió. Y eso es maravilloso, que a pesar de mi pasada manera de vivir, a pesar que vivía en la oscuridad, dice la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados, a pesar de eso, hubo alguien que me miró, no me condenó, sino que me levantó, me llamó y me escogió. O sea, me seleccionó para un plan perfecto, me seleccionó para un propósito glorioso. Y dentro de ese propósito hay un diseño. Y aquí el rey David está hablando a Salomón. David terminando sus días, o ya siendo un hombre anciano, ya terminando sus días, él prepara todo porque él tenía en su corazón, en su espíritu, tenía la idea, la intención de edificar una casa al Señor. Y Dios le dijo que yo no voy a habitar en templo hecho por manos de hombres, sino al contrario, yo no habito, no podemos contener la presencia de Dios en cuatro paredes. Y esa verdad sigue siendo absoluta. No podemos, mis amados hermanos, perdón, nosotros como iglesia, no podemos pensar que Dios se queda aquí adentro. O que solo Dios va a seguir obrando aquí adentro de las cuatro paredes. Como siempre decimos, gloria a Dios por el auditorio, gloria a Dios por este recinto que podemos tener, pero Dios, cuando nosotros nos vamos de este lugar, Dios no se queda aquí adentro esperando al domingo que venga la visita del pastor y que, reaburrido el Señor y dice, ¿qué voy a hacer acá hasta el domingo? No, sino que la presencia de Dios se sigue manifestando y Él quiere manifestarse en cada uno de nosotros, en nuestro interior. Esa es la verdadera casa. Nosotros somos casa de Dios y ahí donde Dios se quiere manifestar. Pero el rey David tuvo esta intención de que Dios se manifieste de alguna manera. Y
tuvo la intención de hacer una casa. Y Dios le dijo, tú no me vas a edificar una casa, sino que lo va a hacer tu hijo. Ahora, David no se quedó solamente con eso, sino que él empezó a orar al Señor y preparó todas las cosas. No se quedó con la idea de que Dios le dijo, no vas a edificar, pero él agarró y empezó a preparar los materiales. Él empezó a preparar los materiales para la casa. Empezó a preparar no solamente los materiales, le hizo todo el plano, le hizo todo el diseño para cómo va a ser la casa. Entonces, todo lo que David preparó, no lo preparó porque tal vez a él se le ocurrió, sino que dice la palabra del Señor, versículo 19, como bien hemos leído, dice todas estas cosas. ¿Y cuáles son todas las cosas? Si ustedes siguen leyendo, todas las cosas que habla David está hablando acerca de la casa de Dios, acerca del diseño, de todo lo que él estaba dando a su hijo Salomón. Dice, todas estas cosas me fueron trazadas por la mano de Jehová. Significa, me fue revelada por el Señor. O sea, todo lo que yo te estoy hablando, hijo, es por causa de una revelación. No es algo que lo aprendí en un instituto, no es algo que me enseñó, como Jesús le dijo a Simón Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, o sea, esto no te lo enseñó un hombre, sino que esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que David está diciendo a Salomón, porque todo lo de Dios no tiene que ver con lo humano. Todo lo de Dios viene a través de la revelación del Espíritu Santo. Es más, la palabra de Dios dice que toda la palabra fue inspirada por Dios y que Dios fue revelando a sus santos profetas, hombres que Dios fue revelando para que hoy tengamos la palabra. Entonces, toda la palabra de Dios y todo el propósito de Dios, primeramente, comienza desde una revelación. Y aquí David le dice, me fueron trazadas. Otra versión dice, me fueron escritas por la mano del Señor. Otra traducción dice, me fueron reveladas por el Señor. O sea que lo que Dios quiere hacer, fíjese en la transición. David, un hombre de guerra, un hombre que conquistó, no hubo pueblo que se quedaron en pie. Un hombre que conquistó y extendió su reino y que Dios le dio victorias maravillosas. Pero sin embargo ahora viene una transición. Ahora se tenía que levantar el hijo. Y el hijo no era igual que el padre, aunque estaba recibiendo la herencia. El hijo no era un hombre de guerra. El hijo no era una persona entrenada como fue David. Pero sin embargo fue una persona que reinó con sabiduría. Dice la palabra que no hay otro rey como Salomón que tenga tanta sabiduría. Entonces hay algo nuevo que Dios quería hacer en el reino. Pero que todo lo que anteriormente pasó no fue descartado, sino que de alguna manera todo lo que Dios hizo en David ahora era una plataforma para que Salomón pueda seguir edificando el reino. Ahora, me gusta esto porque no se desecha lo viejo, sino que es como una plataforma, es una continuidad de lo que Dios quiere hacer ahora con lo nuevo. Entonces, cuando miro la palabra veo que David dice, me fueron trazadas. David se encargó como padre, como autoridad, como hombre, se paró en medio de la circunstancia y el hombre empezó a buscar a Dios. No se quedó con una vez más le digo, con la idea de que Dios le dijo, no me vas a edificar casa, sino que él se ocupó constantemente para que la palabra, para que el diseño, para que la casa le sea revelada. Y a David le fue revelado, y dice la palabra del Señor, y todo lo que le fue revelado, dice que Dios le hizo entender todas las obras del diseño, porque toda revelación de lo alto va a traer un entendimiento en nuestras vidas. ¿Qué significa? Si yo digo, Cristo se me está revelando, Cristo se está revelando, y recuerde, Cristo es el diseño, Cristo es el modelo para nosotros. Y si Cristo se me está revelando, tiene que haber un entendimiento en mi vida, por ejemplo, como esposo, tiene que haber un entendimiento yo del diseño como hombre. Del plan de Dios para mi vida como hombre, como esposo, como padre, como hijo, como empresario, como hombre de Dios. O sea, tiene que haber un entendimiento. O sea que si yo digo, estoy creciendo en el Señor, Dios se está revelando a mi vida, pero mi vida no cambia, mis actitudes no cambian, mi entorno, o sea, mi forma de hablar no cambia, es porque no hay un entendimiento. Pero David dice, todo esto me fue revelado y me hizo entender todas las obras del diseño. Todo el plano me lo hizo entender. Entonces, dice la palabra del Señor que el versículo 20 dijo además David a Salomón su hijo, le dice, anímate
y esfuérzate. Y manos a la obra. No temas ni desmayes. Wow. Porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra del servicio de la casa de Jehová. Me gusta esta porque no solamente David le da el trabajo, sino que también le da una palabra, le da una dirección. David le dice a Salomón, a su hijo Salomón, anímate y esfuérzate. Animarnos, bueno, está bueno, y esforzarnos ya no sé si tanto, porque tiene que ver con trabajo, tiene que ver con movimiento. El martes en la reunión de hombres hablábamos acerca del ánimo, acerca de esto. Y aquí Salomón le dice a su hijo, perdón, a David le dice a su hijo Salomón, anímate. Wow, cuando Dios te da una palabra, ¿qué hacemos? Estamos ahí bajoneados pensando que es algo inalcanzable. Cuando Dios me dice, mirá que si la palabra se revela hay cosas que tenés que cambiar. Y uno dice, uy, cuántas cosas que tengo que cambiar. ¿Estás animado o ya te cansaste de antemano? O antes de comenzar, antes de intentarlo, ya te cansaste y es como que dice, no voy a llegar. No, anímate y esfuérzate. Es como cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Entonces, el Evangelio tiene que ver con esto, mis amados hermanos. No tiene que ver con algo humano, tiene que ver con algo bien espiritual, que tiene que ver con nuestra vida en las tomas de decisiones. Yo tengo que animarme y esforzarme. ¿Sabe cuántas oportunidades de repente nos perdemos en la vida por no animarnos a hacer algo? ¿Cuántas oportunidades de negocios pasan de largos? ¿Por qué? Porque no nos animamos a dar un paso adelante. ¿A cuántas personas no le hemos predicado porque no nos animamos a hablarles? ¿Cuántas situaciones en las familias nos hemos perdido por no animarnos a tomar las primeras decisiones? Entonces, tenemos que animarnos. Y él dice, anímate. Tenés que tomar la valentía y tenés que esforzarte. Tenés que esforzarte. Y eso habla de un cambio, habla de un movimiento. Salomón no tenía todo regalado, aunque tenía el diseño, tenía el plano, pero ahora era su trabajo. Entonces, gloria a Dios por las grandes victorias que hemos tenido, gloria a Dios por los grandes cultos que hemos vivido, pero hoy, si Dios a nosotros y a cada uno, los que estamos aquí, los que están en la transmisión, Dios nos entrega una palabra, es porque esa palabra a mí me quiere hacer productivo, esa palabra me quiere traer en libertad, esa palabra quiere hacerme una persona nueva, pero yo necesito ¿qué? Animarme a hacer algo. Muchas personas pueden decir, oh, cómo me gustaría algún día predicar, algún día hacer esto. En la reunión de hombres hablábamos de la palabra casi. Y yo decía, a veces esa palabra casi es como que es la palabra, muchas veces nuestra palabra frustrada de cosas que no hemos logrado. Casi un día, yo le decía, casi un día fui futbolista, jugador profesional. Casi un día me va bien los negocios. Casi un día prosperé. Casi estuve ahí de prosperar. Estuve ahí y ese casi es como que de alguna manera no es como que nuestra palabra frustrada de alguna manera de cosas que no hemos alcanzado. ¿Y sabe por qué a veces estamos con el casi? Porque no nos animamos a hacer algo. Queremos ver un cambio en nuestras vidas. Yo tengo que animarme. Y para esto, la palabra de Dios dice, en 2 de Timoteo, quiero que me acompañe, que tome su Biblia o su dispositivo, aunque lo van a pasar por la pantalla, pero es bueno porque agiliza un poquito acá las neuronas. ¿Usted sabía eso? Cuando uno busca, y más cuando está leyendo, agiliza, así que creo que a todos nos hace bien leer un poquito, y mejor si la Biblia, ¿no? 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor, Pablo, hablándole a Timoteo, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Creo que la Nueva Traducción Viviente, no sé si está disponible en la pantalla, no, me pusieron cara de... La Nueva Traducción Viviente dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y aquí donde nosotros tenemos que entender,
David le dijo a Salomón, anímate y esfuérzate. Pablo le dijo a Timoteo, Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Dios nos dio un espíritu de temor y de timidez. Y asocia esto, el miedo con la timidez, con la vergüenza. Y muchas veces la timidez y la vergüenza te paraliza a no tomar decisiones. Mire, quien les habla cuando era, hace poquito, no hace mucho, pero cuando era adolescente, era muy tímido, aunque hoy no se nota, pero era muy tímido. Me costaba relacionarme con las personas, me costaba hablar, horrores. En la escuela no podía pasar enfrente, porque me desmayaba. No podía pasar enfrente del pizarrón, dar un examen oral, lo que sea, porque me desmayaba. Y es más, cuando me ponía nervioso empezaba a tartamudear. O sea, y yo cuando uno se quiere recomponer en ese momento parece peor. Y arrancamos con la metralleta y no paramos, ¿verdad? A todos nos pasa. Ahora, yo digo lo siguiente. Todo eso que yo viví desde mi adolescencia, y usted, mientras yo le voy contando mi experiencia en mi adolescencia, usted dice, con razón quedó así el pastor. Bueno, es como siempre decimos, el Señor nos trajo libertad, pero nos dejó la cara de testimonio. Eso no se puede cambiar. Pero a lo que voy es que todo eso en Cristo Jesús, yo tuve que vencerlo, tuve que animarme. Usted no sabe lo que fue para mí animarme. Mire, creo que van pasando los años y nos vamos teniendo testimonios para contar, testimonios de vida. Pero cuando estábamos en Rosario, en el Auditorio Central, yo recuerdo que todos los viernes era un tiempo de oración, tiempo de vigilia, era que teníamos con el líder de joven y con algunos jóvenes también. Y nos subíamos, estábamos en la plataforma, me acuerdo, en la plataforma y hacíamos toda una ronda. Así que bueno, yo comencé al Señor y a mí todo lo que me decían de Dios, yo iba, no tenía problema, porque quería conocer más de Dios. Pero el tema es que ahí en la intercesión, ese momento de oración, oraban todos. Estaban todos, iba así. Dice, bueno, el líder dice, bueno, vamos a comenzar a orar, vamos a comenzar por acá y vamos a pegar. Así que comenzaban a orar uno y otro, y cuando yo veía que se acercaba el momento de orar, ay, hermano, no sabe. La pastora también lo vivió porque después se sumó al grupo de jóvenes y también lo experimentó ella. Pero cuando, el miedo, nos subía todo, el calor, cuando se iba acercando, y en varias ocasiones cuando me tocaba a mí me quedaba en silencio, no decía nada, así que pasaba el otro y seguía orando. O si ya me ganaba la vergüenza, me levantaba, me iba al baño y cuando ya veía que pasó, entonces iba y me sentaba. Y así, constantemente, de no enfrentar esos momentos que para mí fueron trágicos en realidad. Pero después tuve que tomar la decisión por medio de la palabra y el Espíritu Santo que me ayudó, me tuve que animar, me tuve que esforzar para hacer algo diferente. Entonces, ¿por qué? Porque cuando realmente tenemos una búsqueda y el Espíritu de Dios viene y nos llena y tomamos decisiones de fe, vamos dejando todo esto que tiene que ver con la vergüenza, que tiene que ver con el miedo, que nos termina paralizando. Hay personas que se perdieron oportunidades de servicio por el miedo, por la cobardía, que es un espíritu. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que el apóstol le dice a Timoteo, Dios no nos dio un espíritu de cobardía. O sea, si vamos al contexto, nos damos cuenta que esta es la última, a lo menos lo que tenemos escrito, la última epístola que le escribe Pablo a Timoteo, y ya Timoteo, que aunque ya no era tan joven como antes, pero se da, de alguna manera, la palabra nos muestra, nos da un panorama de cómo era el carácter de Timoteo, o cómo era la personalidad de Timoteo. Y muchos teólogos dicen que Timoteo no era una persona que tal vez gritaba y todo, sino que era una persona más tranqui. Era una persona que tal vez le costaba relacionarse con las personas. Por eso el apóstol Pablo le dice, Dios no nos dio un espíritu de cobardía. O sea que en otras palabras es porque Timoteo podía haber estado flaqueando a la situación o a la circunstancia o a lo que le tocaba atravesar. Oiga, entienda esto, Timoteo no estaba lidiando con los problemas del día a día. Lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo, Timoteo, te tienes que entregar por completo al Señor. Tienes que morir por causa de la obra. Tienes que ahora tomar mi lugar porque el apóstol Pablo estaba preso. ¿Quién iba a ocupar el lugar de Pablo sino un hijo espiritual? Entonces Timoteo tenía que desarraigarse de toda vergüenza, de toda cobardía, de todo lo que a él le impedía avanzar en el llamado de Dios y tenía que avanzar.
tenía que tomar el lugar de Pablo. Ahora, lo que quiero que podamos ver por unos minutos es que Dios no nos llamó para ser cobardes, aunque parece medio fuerte esto, ¿no? Dios me llamó para ser valiente. Por eso David le dice, anímate y esfuérzate y pon mano a la obra. En otras palabras, se lo digo en argentino, hay que laburar. Hay que poner mano a la obra. Porque, perdón por lo que están cruzados de brazo, pero cruzadito de brazo no hacemos nada. No hacemos nada. Estoy esperando la voluntad de Dios, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estoy esperando que Dios me responda en esta decisión. Sí, pero si no avanzas, si no oramos, no creemos en la palabra, no va a descender el ángel Gabriel del cielo y te va a decir, hijo mío, así te dice el Señor. No, o sea, eso ya lo hizo el Señor. Ahora, en este tiempo, Dios nos habla a través de su Hijo, dice el libro de Hebreos, por medio de su Espíritu. Nos da una palabra para que nosotros podamos caminar y que esa palabra sea esa lámpara a nuestros pies que nos guíe en los pasos y las decisiones que tenemos que tomar cada día y que sea esa lumbrera que nos... Es tiempo de levantarse y tomar decisiones. El apóstol le dice a Timoteo, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino que nos dio un espíritu que nos da poder. El libro de Hechos dice que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que cuando yo empiezo a buscar el Espíritu Santo, ¿cómo obtengo el poder? Sino que es a través del Espíritu Santo. Cuando Él viene a mi vida, Él me da el poder para tomar decisiones, me da el poder para avanzar, me da el poder que me llena. Es el Espíritu Santo. Dice, no nos dio un espíritu de poder, no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Nos dio ese espíritu para poder amar a las otras personas. Por eso, si yo amo a las otras personas, pero de un amor humano, eso se termina. Pero el amor de Dios es un amor eterno. Y yo tengo que aprender que el verdadero amor viene de Dios porque Dios es amor. Y si yo me lleno de la presencia de Dios, entonces yo voy a vivir en amor y voy a tener amor para poder dar amor en el matrimonio. El amor no es, en el matrimonio no es un amor humano tampoco. Porque el amor nunca deja de ser. El gran problema es cuando hay un amor humano. Entonces en la primera circunstancia, algo que molestó en el matrimonio, ya nos queremos separar. Hola, no aguanto más a la bruja, dijo uno. No la aguanto más a al gordito, al pelado, no sé. No la aguanto más, siempre lo mismo. Y no quiero que nadie se sienta mal, ni siquiera los que están por la transmisión. A mí me pasó eso y bueno, vamos a orar al Señor. A lo que quiero decir es que el amor de Dios todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, no busca nada para sí mismo. Entonces, el verdadero amor sabe esperar, el verdadero amor sabe dar, sabe entregar. Así que le entrego estos puntitos para que usted vaya viendo a ver si realmente amamos. Y para los que son solteros, para que sepan cuál es el verdadero amor. Ninguno dijo amén los solteros. Bueno, gloria al Señor. El amor no tiene que ver con lo superficial. Algún día la pastora le va a predicar algún día y le va a contar. Yo siempre digo que ella esperaba el príncipe azul y apareció el sapo. Bueno, pero... Vale, después la va a tener que arreglar. Pero lo que voy es que el amor no tiene que ver con lo superficial. Tiene que ver con lo verdadero de Dios. Tiene que ver con la persona de Dios. Así que los solteros, mi consejo, dejen de mirar lo superficial y empiecen a mirar el amor de Dios. Digan, los casados digan amén, por lo menos, amén. Ahí está, así lo alentamos un poquito para que crean, ¿sí? Tengo una gana de casar gente acá, miren. Dice la palabra del Señor, Dios no nos dio un espíritu de poder, sino un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aquí la Nueva Traducción dice de autodisciplina. Hay otra traducción que también usa las mismas características. Pero lo importante es entender que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Y yo pienso esto, de que nosotros no podemos compararnos con las otras personas. Porque si nos comparamos con las otras personas, ahí es donde empezamos a menguar, empezamos a retroceder. Porque lo que Dios quiere o lo que Dios está haciendo con una persona, Dios lo está haciendo con ella o con él. Pero Dios quiere hacer algo diferente conmigo, aunque es la misma palabra, es el mismo plan, mismo propósito, pero Dios quiere hacer algo diferente conmigo.
Entonces es importante no medirse o no compararse con otros. Entonces, cuando yo me comparo con otras personas, yo voy a ver que al primer error que yo cometa o a la primera dificultad que tenga, voy a decir, y no soy como aquella persona, no soy como aquel, no soy como aquella persona, no soy. No, no alcanzo, no llego. Y Dios no quiere que tú seas igual a otra persona. Dios quiere que podamos ser igual a Cristo cada día y todos los días tenemos que tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Entonces, en los errores, el gran problema es que muchas veces venimos a Dios para presentar nuestra perfección y no presentamos nuestros errores delante de Dios. Somos capaces de venir y presentar y decir, Señor, gracias porque hoy no pequé. Y nos ponemos en el lugar del fariseo. Gracias porque hoy no pequé, porque puedo diezmar, porque puedo hacer esto. Y no soy como los otros pecadores que no vienen al culto los jueves, que se quedan en casa mirando la transmisión. No soy como aquellos pecadores por allá que se quedan trabajando y no tienen prioridades. Y a ver, cada uno va a rendir cuenta delante de Dios. Lo que quiero decirte es que de alguna manera yo no puedo compararme con el otro, ni para bien ni para mal. Porque si me comparo para mal, me siento mi autoestima muy por el piso. Y si me comparo para bien diciendo no soy como esa persona, tengo mi autoestima por allá arriba y lo que está bien arriba un día puede caer. Entonces lo que quiero decirte es que nosotros necesitamos el Espíritu de Dios y no podemos compararnos con otra persona. Yo tengo que creer firmemente, primero, como dije al principio, Dios me llamó, Dios me dio un propósito y Dios me introdujo en su perfecto plan y ahora Él me dio una palabra, un diseño para que yo pueda edificar correctamente. Y ese diseño, esa palabra, yo tengo la seguridad que a todos los que estamos aquí presentes, aún en la transmisión, Dios nos dio una palabra. Dios nos dio una palabra y en esa palabra estamos creyendo. Bueno, esa palabra, ahora el gran secreto es que yo tengo que saber cómo edificar con esa palabra. Hay un diseño para poder edificar. Y lo primero que tenemos que hacer cuando Dios nos muestra su plan, cuando Dios nos da palabra, yo tengo, como dice la palabra del Señor, que David le decía a Salomón, tenés que animarte, tenés que esforzarte y tenés que poner mano a la obra. La palabra que Dios te habla, mis amados hermanos, y la palabra que Dios nos habla a cada uno de nosotros, no es para que estemos ociosos, no es para que estemos sin hacer nada, es para que trabajemos y pidamos al Espíritu Santo en qué tiene que trabajar la palabra en mi vida. Tiene que trabajar en la fe, tiene que trabajar en la conducta, tiene que trabajar en mi forma de pensar, tiene que trabajar en mi familia, en qué tiene que trabajar la palabra. Y eso es lo que yo tengo que despertar. Cada vez que Dios me abre una palabra es para que yo pueda ser igual a Él. Porque lo único que nos va a alinear a su persona es la palabra que Él nos habla. Entonces, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, Dios nos dio un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y cuando miramos las escrituras y vemos que David, volviendo a Primera de Crónicas capítulo 28, como estábamos hablando al principio, que David le dice a Salomón, sí, ahí lo estoy buscando una vez más, David le dice a Salomón, su hijo, tenés que esforzarte, tenés que poner mano a la obra, y dice, no temas, ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará. ¿Cuál es la palabra y qué es lo que Dios te mandó a hacer? Dios mandó a que tú puedas cambiar, a que yo pueda cambiar, a que ordenemos nuestra familia, ordenemos nuestra finanza, ordenemos nuestro ser, nuestros pensamientos. Bueno, en ese trabajo Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar porque la obra es de Él. Tú tienes que entender que cada uno de nosotros somos obra de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. No nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora le pertenecemos a Él, somos propiedad de Dios y somos constantemente una obra en construcción. Hace unos años atrás, cuando hablábamos con los jóvenes aquí en este lugar y teníamos la confraternidad, hablábamos y decíamos, somos una obra en construcción. Nosotros necesitamos, no sé si físicamente o espiritualmente, tendríamos que tener un cartelito aquí, que acá entre nosotros algo así. No que diga el número de preso, no, sino que diga acá, disculpe la molestia, obra en construcción. Entonces,
entendiendo eso, vamos a cambiar. Nos vamos a dar cuenta que hay circunstancias, hermanos, que vamos a tener que atravesar. Y que nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pensamientos muchas veces nos dicen, sos un pecador, ves que te equivocaste, no sos tan perfecto, tan perfecta. No, soy una obra en construcción. Acá hay gente que sabe de construcción mucho más que yo, pero a lo que voy es que una obra en construcción, siempre, mayormente, todas las mujeres quieren su casa propia, quieren que el revoque no se caiga, quieren pintura nueva, quiere todo lindo, ¿verdad que sí? Gracias por esas mujeres que dijeron amén. Ahora, dice, tenemos que renovar toda la casa, tenemos que mantener todo limpio, tenemos que hacer todo hermoso, todo lindo, y tienen cada proyecto a veces, ¿no? El tema es que, y cuando comienzan, el tema no es soñar, el tema es cuando comienzan. Cuando comienzan, las mujeres dicen, mirá la suciedad que me dejaste. Mira todo el desorden, el polvillo por todos lados, y no sé, arriba de la heladera, de la alacena, del mueble, te queda el polvillo. Tuviste que romper acá y se me llenó de polvillo por allá, y anduvo pisando el hombre por todos lados, dejó las huellas por todos lados. ¿Y para qué viniste para acá? Pero vino para ensuciar, eso quédese tranquilo. Ahora, el sueño de que la casa sea edificada, de que todo sea restaurado, todo quede perfecto, pero para eso hay que padecer un poquito las molestias de la construcción. En la construcción se tiene que levantar temprano, si tienes que revocar, vas a tener que hacer ruido, vas a tener que encender la máquina o agarrar la pala, que no está mal. Mirá que tenés que decir, agarrar la pala, vamos. Usted sabe que muchas veces lo que no nos gusta es lo que el Señor nos manda a hacer. Ojo. Así que ojo que si no le gusta agarrar la pala. Ojo, lo veré con mis ojos agarrando la pala en algún momento. Ahí está, se quiere colar en la predicación. Ahí está. Entonces lo que quiero decir es que, así como en la vida natural, la obra en construcción, lo que comenzamos y tenemos una visión de cómo va a terminar, y uno dice, voy a aguantar estos días de suciedad, estos días, pero sé que va a quedar hermoso. Y una vez que termina, dice, wow, valió el esfuerzo. Valió la espera, valió la molestia. Y eso es lo que tenemos que entender con nosotros, de que somos una obra en construcción, pero si nosotros permanecemos fieles al diseño de Dios caminando, como dice Deuteronomios capítulo 28, que si somos fieles y obedientes a la palabra de Dios, todas las cosas que Dios pensó para nosotros nos va a alcanzar en el nombre del Señor. Y cuando veamos el plan de Dios en nuestra vida, va a decir, che, valió el esfuerzo, valió el sufrimiento, valió la molestia que muchas veces tuve en mis circunstancias, en mis luchas. Valió esperar, valió orar al Señor, valió confiar en la palabra, valió no volver para atrás, valió el esfuerzo. Y uno puede ver ahora el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida y mira para atrás y decir, pero cuánto tuve que padecer, cuántas molestias tuve que vivir, cuántas cosas me molestaron en el camino. Parecía que cada vez que iba a la reunión el pastor predicaba y me hablaba a mí. Y parecía que como en el último round del boxeo, y Rocky Balboa aparecía ya con el ruso ahí por ahí, que, no, el ruso alemán era alemán, con el alemán que le estaba dando lo último y parecía que ya... Y el pastor, y parecía que estaba más emocionado el pastor y te daba y te daba. Pero al último se levantó Rocky, vamos todavía. A lo que quiero decirte con todo esto para concluir y para cerrar, es que no tiene que ver con algo humano, tiene que ver con la palabra que Dios está hablando sobre nuestras vidas, porque Dios quiere edificarnos. Y así como David le dijo a Salomón, tenés que poner mano en la obra, tenés que esforzarte, tenés que animarte, no tenés que tener miedo, al contrario, ¿qué es lo que Dios te mandó a hacer hoy? ¿Qué sabes que son las decisiones que tenemos que tomar? El servicio, el ministerio, en la familia, en la finanza, en tu empresa. ¿Quieres que tu empresa prospere? Tenés que invertir en tu empresa. Sé que Dios me va a abrir puertas y bueno, y prepárate, invertí. Gloria al Señor. Mirá si el Señor tiene muchos clientes para tu vida. ¿Estás preparado ahora para administrar todos esos clientes? Oh, voy a vender no sé cuánto. Y mire si viene un proveedor no sé de dónde, un cliente, y te va a pedir el triple de lo que tienes hoy. ¿Lo tienes?
Imagínese que se pierde tal cliente porque dice, ay, no tengo. Hola. Puedes alcanzar tal cosa y no, lo que pasa que esto es lo que Dios me confió y acá estamos confiando en el Señor, siendo fiel. No, fiel no tiene que ver con cuidar lo que tengo. Fiel tiene que ver con producir, que lo que Dios me dio lo voy a producir al 100 por 1. Tenemos que prepararnos, pero ¿cómo lo hago? Por medio de la fe. No tengo que tener miedo, no tengo que ser cobarde. Se atreve a decir con mucho respeto, con amor a la persona que tiene al lado, atrás, adelante, y dígale, no seas cobarde. Pero dígale, si no se va a enojar, aunque tenga cara de mala. No seas cobarde. Tenés que animarte. Tenés que animarte, tenés que esforzarte. ¿Sabe por qué? No porque es una palabra de ánimo, sino porque David le dijo, porque Jehová Dios, mi Dios, ¿qué es lo que está diciendo? El Dios que me ayudó, y el Dios que estuvo conmigo, el Dios que peleó mi batalla, el Dios que me dio victoria, el Dios que me prosperó. Porque recuerda, David dijo, Jehová mi pastor y nada me faltará. Ese mismo Dios que me proveyó a mí, es el mismo Dios que estará contigo, el mismo Dios que me dio victoria para derribar al gigante, es el mismo Dios que te va a dar victoria a ti. Por eso David le dice, mi Dios estará contigo, le está dando una transferencia, hay una transición, hay una impartición que David le está diciendo, así como Dios estuvo conmigo, también estará contigo. Y así como Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, así Dios nos está diciendo ahora, así Dios te está diciendo, estaré contigo, no te voy a desamparar, no te voy a dejar, siempre estaré contigo. Por eso no tenemos que tener miedo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Qué maravilloso levantarnos a creer a la palabra de Dios. ¿Cuáles son las decisiones que tienes que tomar en este tiempo? ¿Cuáles son los pasos de fe que tienes que tomar? Y yo tengo la seguridad que si te levantas a caminar en la palabra, a ser fiel al diseño de Dios, a caminar y a cumplir y a ser obediente a la palabra que Dios está hablando, tu vida va a empezar a cambiar, tu vida va a empezar a ser transformada, vas a vivir de victoria en victoria, de poder en poder, vas a ver la gloria de Dios en tu vida y todo lo que tú hagas, dice el libro de Deuteronomio, que Dios va a prosperar toda obra de tus manos cuando te levantes a edificar y a creer en la palabra de Dios.